Hace 15 días estábamos hablando acerca de aprendizaje estadístico y habíamos hablado acerca de Bayes, ¿sí? Eh, Utilizando el teorema de Bayes, podíamos estar calculando las probabilidades dependientes de sucesos previos, ¿sí? Entonces, en base a eso, se estaba resolviendo el ejemplo que estaba en el libro acerca de los dulces. El chiste del ejemplo de los dulces era que existían 5 tipos de bolsas de dulces y cada una de esas 5 tipos de bolsas de dulces contenían ciertas cantidades de 2 sabores de dulces, de lima y de cereza. Entonces, el chiste era que cada vez que yo abriera un dulce e identificara el sabor del dulce, yo iba a poder ir eh, definiendo cuál de esos tipos de bolsas tenía. Pero para poder realizar ese proceso, lo que ocurría es que íbamos tomando las probabilidades de los sucesos que habían ocurrido anteriormente. Entonces, estábamos armando una tablita en donde estábamos haciendo el cálculo de las probabilidades. Ahora vamos a encontrar la tablita. Habíamos hablado acerca de una hipótesis a priori. No sé si se recuerdan todos qué era la hipótesis a priori. Ok, esto es lo que teníamos. Teníamos nuestra hipótesis a priori para cada una de las bolsas. Eran datos, las hipótesis a priori decíamos que ya sabíamos nosotros cuál era la probabilidad de que ocurrieran en función de experimentos previos. Entonces estos datos son los que ya sabemos. Teníamos la probabilidad de obtener un dulce de X sabor, dado que ya nos encontrábamos dentro de alguna de las bolsas. Y las probabilidades las teníamos definidas para cada una de las hipótesis. Decíamos que si estábamos con una bolsa que tuviera 100% dulces de cereza, la probabilidad de que nos salga un dulce de cereza dado que estamos en esa bolsa es de 1, que es el 100%, y de que nos salga un dulce de lima dado que estamos en una bolsa que sea 100% cereza es de 0, porque no van a ver. Lo mismo con la hipótesis 2, decíamos que si nos encontrábamos en una bolsa que tenía 75% cereza y 25% lima, entonces la probabilidad de que nos saliera un dulce de lima iba a ser del 0.25 y la probabilidad que nos saliera uno de cereza iba a ser del 0.75. Lo mismo ocurría con la hipótesis 3, con la hipótesis 4 y con la hipótesis 5. ¿De acuerdo? Propiedad interesante de eso es de que la sumatoria de cada una de las etapas de probabilidad me da 1. ¿A qué me refiero? De que si sumamos las probabilidades de todas las bolsas, de todas las hipótesis, que es esta columna C, vamos a ver que eso me va a dar 1, ¿sí? Entonces todo lo que pueda ocurrir acá me va a completar todo lo que pueda suceder en mi espacio muestral, al igual que con los dulces. Si se dan cuenta, para cada uno de las hipótesis, la sumatoria de los dulces me va a dar el valor de 1, lo cual también me cumple todo el porcentaje del espacio muestral. Después dijimos que íbamos a poder calcular una hipótesis a posteriori. Esa hipótesis a posteriori la íbamos a calcular utilizando el teorema de Bayes, y el teorema de Bayes es lo que tenemos acá en esta fórmula, que nos decía de que la probabilidad de estar en una bolsa, o sea, de que estemos en alguna de las hipótesis, dada la extracción de un dulce, está dado por esta fórmula. Les decía que una forma sencilla de aprenderse la fórmula
era que iban a ir intercaladas las H's y las D's. O sea, sumamos aquí tienen P, H, D, entonces de ahí viene H, D, H, D. Entonces ahí no hay pierde, ¿va? Pueden armar la fórmula así bien rápido. ¿Y qué es lo que significaba esto? ¿Va? Y para calcular cada una de las hipótesis a posteriori, estábamos armando nuestra tablita. De ahí fue donde nos quedamos y vamos a tratar de continuarla el día de hoy. La semana pasada antepasada, perdón, intentamos armar un arbolito, pero la verdad está quedando bien chafa. Entonces, en teoría, conseguí esta herramienta para hacer árboles. Y lo que teníamos la semana pasada era la probabilidad de que estuviéramos en la hipótesis 1, perdón, mucho. A ver si podemos ocultar esto. Bueno, si vamos así, no vamos a perder mucho tiempo. Teníamos acá nuestro árbol de probabilidad. Y lo que iba a poder ocurrir es que estuviéramos en H1, en H2, en H3, en H4 y en H5, que es cada una de nuestras hipótesis. La probabilidad de estar en H1, según los datos que nos daban, es del 0.1. La probabilidad de estar en H2 es de 0.2. Creo que no va a ser tan fácil. 0.2. La probabilidad de estar en H3 va a ser de 0.4. La probabilidad de estar en H4 va a ser de 0.2. Y la probabilidad de estar en H5 va a ser de 0.1. Esto es lo que teníamos hasta la semana pasada. Ahora, habíamos dicho de que cuando nos encontrábamos en H1, nosotros íbamos a poder saber cuál era la probabilidad de que me saliera un dulce de lima o que me saliera un dulce de cereza. Si yo estoy en H1, que es este escenario de acá, la probabilidad de que me salga un dulce de cereza, y aquí pongamos lima, la probabilidad que me salga de cereza es de 1, o sea, es su totalidad, porque H1 es toda de cereza. Entonces de cereza es 1. Y de lima va a ser 0. Ok. Ahora, si yo estoy en una bolsa de tipo H2, yo voy a tener la probabilidad de que me salga uno de cereza o uno de lima
según esta definición de acá. Tengo un 0.25 de probabilidad de que sea de Lima. Y tengo un 0.75 de probabilidad que sea de cereza. Si yo estoy en una bolsa de tipo H3 y quiero saber qué probabilidad es que sea de cereza y qué probabilidad sea de Lima, yo tengo 0.5 y 0.5 de cada uno. ¿De acuerdo? 0.5 y 0.5. Okay. Si yo estoy en H4, yo tengo un 0.75 y 0.25 de probabilidad. 0.75 que sea de Lima. Y 0.25 que sea de cereza. Y si estoy en H5, dice que tengo el 100% de probabilidad que sea de Lima, que es 1, y el 0% de probabilidad que sea de cereza, porque toda la bolsa es de Lima. ¿De acuerdo? Entonces tenemos nuestro árbol generado de esta manera. ¿Sí? Ok. Ahora, habíamos nosotros creado distintas columnas en la tabla únicamente para hacerlo explícito y lograr generar los datos que encontrábamos en esta, mediante el teorema de Bayes. ¿De acuerdo? Entonces, cuando no habíamos obtenido, cuando no se había extraído ni un dulce, que es lo que nos indica esta N0, es de que no hay dulces, o sea que no hemos sacado ningún dulce, entonces decimos que la probabilidad de que estemos en la bolsa H sub 1, dado que no hay ningún dulce, es la misma probabilidad de que sea la misma bolsa, ¿sí? O sea, no hay ningún cambio, porque no hay ningún dulce. Entonces, mientras yo tenga la bolsa cerrada, la probabilidad que tenga alguna de estas bolsas es la misma probabilidad que está acá distribuida. ¿Sí hace sentido, va? Y sí me estoy explicando. Ok. Entonces, si yo no he extraído dulces, esa es la situación. Cuando yo extraigo el primer dulce, ¿sí? ¿Qué es lo que me significa? Es lo que significa esta n igual a 1. Y resulta que ese dulce que yo extraje es de Lima, ¿sí? Eso es lo que significa esta segunda columna. Entonces, la probabilidad que yo tenga un dulce de Lima, que es esta la probabilidad de sub n, va a cambiar. ¿Y en función de qué va a cambiar? Ok. Para encontrar la probabilidad de que yo tenga un dulce de Lima, tengo que calcular la probabilidad de todo mi árbol hasta ese momento, ¿sí? De tener un dulce de Lima. ¿Cómo la calculo? Vamos a ver si quisiera algo para poder rayar. Esto.
lapicito. Un lapicito. No. No hay, entonces vamos a hacerlo así a lo salvaje. Ok, ¿cómo voy a encontrar yo esas probabilidades? Va a ser la sumatoria, como les decía, de todas las probabilidades de obtener un dulce de lima. Así es como calculo yo la probabilidad de tener un dulce de lima. Entonces, ¿cómo encuentro eso? Lo que voy a hacer es multiplicar la probabilidad de estar en H1, que es 0.1, multiplicado por la probabilidad de que estando en H1 me salga un dulce de lima. Entonces, ¿cuál es la probabilidad de estar en H1? 0.1. ¿Y cuál es la probabilidad de que estando en H1 me salga un dulce de lima? 0. Entonces, 0.1 por 0 me va a dar 0. Ok, entonces ese es mi primer cálculo. Va a ser 0.1 multiplicado por 0 más. Veamos la segunda. ¿Cuál es la probabilidad de que estando en H2 me salga un dulce de lima? Dice que va a ser de 0.2, que es la probabilidad de estar en H2, y en H2 la probabilidad de tener uno de lima es de 0.25. Eso significa que va a ser 0.1 por 0 más 0.2 por 0.25 más. Ahora, ¿cuál es la probabilidad de que estando en H3 yo obtenga un dulce de lima? Va a ser de 0.4 multiplicado por 0.5. 0.4 multiplicado por 0.5 más. ¿Cuál es la probabilidad de que estando en H4 yo obtenga un dulce de lima? Va a ser 0.2 multiplicado por 0.75. Más. ¿Cuál es la probabilidad de que estando en H5 yo obtenga un dulce de lima? La probabilidad de que esté en H5 es de 0.1 y la probabilidad de que sea un dulce de lima es de 1. Entonces va a ser 0.1 multiplicado por 1. Y el resolver esta operación, ¿qué es lo que me va a dar como resultado? La probabilidad de obtener un dulce de lima en todo mi sistema. ¿De acuerdo? Y esta probabilidad es la que a mí me interesa para esta columna. Es la probabilidad de tener un dulce n. Y el dulce n es lima. Entonces va a ser del 0.5%. 0.5, perdón. Ahora, tengo que empezar, ya encontré la probabilidad del d sub n, que es el denominador de mi fórmula de Bayes, ¿de acuerdo? Ahora lo que me va a interesar saber es cuál es la probabilidad de tener un dulce de n sabor, dado que me encuentre en alguna de las bolsas. ¿Cómo lo voy a calcular? Para este caso, como es la primera vez que voy a encontrar, es el primer dulce que saco, ¿sí? Entonces, la probabilidad de que yo obtenga un dulce de lima, dado que estoy en la bolsa H sub i, o sea que estoy en esa hipótesis, es igual a la probabilidad que ya calculamos aquí arriba, ¿sí? A estos valores que tenemos acá. Y vamos a tomar obviamente la probabilidad de que sea lima, porque el dulce que sacamos fue de lima. Entonces hacemos eso para la primer columna azul, hacemos eso para la primer columna roja, que es la segunda hipótesis,
Hacemos eso para la primera columna amarilla, que es nuestra tercera hipótesis. Hacemos lo mismo para la primera columna verde, que es nuestra cuarta hipótesis. Y lo mismo para la primera columna gris, que es nuestra quinta hipótesis. ¿De acuerdo? Y así logramos determinar la probabilidad de tener un dulce de un sabor, dado que nos encontremos en una bolsa en específico. ¿Hasta aquí me explico? Ok. Ahora ya sé cuál es el valor de la probabilidad de obtener un dulce de un sabor en específico. Ya sé cuál es la probabilidad de obtener un dulce en función de la bolsa en la que se encuentre o de la hipótesis que se esté trabajando. Y ya sé cuál es la probabilidad de estar en una bolsa en específico. ¿Sí? La probabilidad de estar en una bolsa en específico es lo que tenemos en esta columna de acá. Entonces ahora lo único que voy a hacer es calcular el valor de cada una de mis hipótesis a posteriori. ¿Cuál es la fórmula que voy a utilizar? Voy a multiplicar la probabilidad de estar en una bolsa en específico por el valor que acabo de encontrar de la probabilidad de que me salga un dulce de X sabor, que en este caso es lima, dado que estoy en una hipótesis en específico. Y todo eso dividido la probabilidad de que me salga un dulce de ese sabor, que es lo que tenemos acá en la celda con el borde morado. Entonces, eso mismo es lo que voy a hacer para cada una de mis hipótesis. Y entonces esto va a empezar a cambiar. Lo que tenemos en la segunda columna son las hipótesis a posteriori. ¿Sí? Este es el resultado de haber aplicado el experimento y de haber obtenido como primer resultado que me salga un dulce de lima. ¿Cómo cambió cómo cambió, por decirlo así, mi conocimiento del estado inicial al nuevo estado final? Veamos, si analizamos nosotros cuando no hemos sacado ningún dulce, la probabilidad de que nos encontremos en la bolsa que tiene 100% de dulces de cereza, cuando no hemos sacado ningún dulce, es lo que significa este cero, es del 0.1. ¿Sí? O sea, hay una probabilidad que estemos en esa bolsa. Sin embargo, una vez que sacamos la primer bolsa, pero sacamos el primer dulce, perdón, y vemos que es de lima, por eso es que estamos calculando la probabilidad de que sea un dulce de lima, esa bolsa pasa del 0.1 que tenía a 0. Quiere decir que desde ahí esta hipótesis ya fue descartada, ¿va mucha? Y ahora el chiste es evaluar las otras hipótesis. Por ejemplo, si el primer dulce que saqué, veamos ahora la hipótesis 2, y si fuese una bolsa 2, entonces pasa del 0.2 que tenía esa bolsa 2, y yo saco uno de lima, como tenía poca probabilidad de sacar una de lima, entonces cuando yo saque ese dulce de lima va a implicar de que mi mayor probabilidad no está ocurriendo, sino que la menor. Entonces es menos probable que yo me encuentre en una bolsa de ese tipo. No sé si me explico. Si vemos qué ocurre con la hipótesis 3, resulta que se queda igual, porque como tiene un 50 y 50% de cada uno de los dulces, entonces su hipótesis sigue teniendo el mismo valor, porque no hemos sacado un segundo dulce que me diga, mires, esa onda sí cambió. En dado caso, sea una bolsa de tipo 4, que es la que tiene un 75% de lima y un 25% cereza, entonces se incrementa la probabilidad de que yo esté en una bolsa de ese tipo, porque hay más. ¿Sí? Y la probabilidad de que yo me encuentre en una bolsa que sea solo de dulces de lima se incrementa. ¿Sí? Pasa del 0.1 al 0.2 cuando yo encuentro el primer dulce de lima. Ahora, ¿qué pasa cuando yo vengo y dentro de mi experimento saco otro dulce de lima?
Ahora me encuentro en este momento en que yo voy a sacar un segundo dulce de lima. Y eso es solamente por el experimento, ¿va? O sea, nosotros estamos suponiendo que ahora lo que va a salir o lo que salió fue otro dulce de lima. ¿Cómo va a cambiar mi probabilidad ahora? Va, aquí viene lo interesante y, y a pesar que vamos a ver que esto no es un algoritmo de fuerza bruta, vamos a ver que es un algoritmo que procesa bastante, ¿sí? Porque ahorita únicamente vamos a tomar el segundo evento, que sea de Lima. ¿Qué va a pasar? Ahora la probabilidad es de que estando yo en la bolsa 1 y habiendo sacado un primer dulce de lima, porque eso fue lo que ocurrió aquí en el evento 1, sacamos un dulce de lima. Entonces, ahora, ¿qué pasa si estando yo en ese evento de que ya saqué un dulce de lima, vuelvo a calcular la probabilidad de que me salga otro dulce de lima? Va a ser cereza y va a ser lima. Según lo que ya sabemos de acá, si me encuentro en la bolsa que es 100% cereza, no tengo ninguna probabilidad de que sea lima y tengo toda la probabilidad de que sea cereza. Entonces esto se va a convertir en 1 y esto se va a convertir en 0. Ok. Si estoy en la hipótesis 2 y ya saqué un dulce de lima, ¿sí? Ahora, ¿cuál es la probabilidad de que me salga otro dulce de lima? Tengo cereza y tengo lima. Según lo que ya habíamos visto, tengo el 25% de probabilidad de que me salga otro dulce de lima y un 75% de que me salga un dulce de cereza. Si estoy en la bolsa H3 y yo ya saqué un dulce de lima, ¿cuál es la probabilidad de que me salga otro dulce de lima? Como ya tengo mi experimento anterior, entonces sé que es de 0.5 y 0.5. Ok. Si estoy en la bolsa H4 y yo ya saqué un dulce de lima, entonces ahora, ¿cuál es la probabilidad de que salga otro dulce de lima? De lo que ya sabemos es que de que me salga cereza es 0.25 y de que me salga lima es del 0.75. Y si estoy en la hipótesis 5 y quiero que me salga un dulce de lima, otro dulce de lima, perdón, después que ya salió uno de lima, va a ser de cereza y lima, va a ser 0 de que sea cereza y 1 de que sea lima. ¿De acuerdo? Entonces, si se fijan, ahí nuestro árbol ya creció, ¿va mucha? Y está creciendo en función de lo que ha sucedido en mis hipótesis a priori, en lo que yo ya sé que ocurrió. Eso significa que si yo ahora quiero calcular la probabilidad de que me salga un nuevo dulce de lima, después que ya salió un dulce de lima, tengo que volver a recorrer todo mi árbol en todas las probabilidades de que me salgan dos dulces de limas consecutivos. ¿A qué va a ser igual eso entonces? Va a ser igual a lo siguiente. Entonces, creo que no se alcanza a ver. Ahí estamos. Opa. No, no está funcionando. Va a ser igual a la probabilidad de que yo me encuentre en una bolsa H1. Y esa probabilidad es de 0.1. Multiplicado
por la probabilidad que yo saque un primer dulce de lima, que es 0, multiplicado por la probabilidad de que ya habiendo sacado un dulce de lima, yo vuelva a sacar otro dulce de lima, que va a ser 0. Y a eso lo voy a sumar con la probabilidad de estar en la bolsa H sub 2, que es de 0.2, multiplicado por la probabilidad de que yo saque un dulce de lima estando en esa bolsa, que es de 0.25. Estaba aquí. Entonces les decía que es más la probabilidad que yo esté en H sub 2, que es 0.2, multiplicado por la probabilidad que yo saque un primer dulce de lima, multiplicado por la probabilidad que yo vuelva a sacar un dulce de lima, que ahora es de 0.25. ¿De acuerdo? Más la probabilidad de que yo esté en H sub 3, que es de 0.4, multiplicado por la probabilidad de que estando en H3 yo saque un dulce de lima, que es de 0.5, multiplicado por la probabilidad de que habiendo sacado ya un dulce de lima en esa bolsa, yo vuelva a sacar un dulce de lima. Y eso va a ser del 0.5 más la probabilidad de que yo me encuentre en H4, que es del 0.2, multiplicado por la probabilidad de que están en una bolsa de tipo H4 saque un dulce de lima, que es de 0.75, multiplicado por la probabilidad de que habiendo sacado ya un dulce de lima en esa bolsa, saque un nuevo dulce de lima, que es por 0.75. Más la probabilidad de que estando en H sub 5, que es del 0.1, yo saque un dulce de lima, que es de 1, porque toda la bolsa es de lima, multiplicado por la probabilidad de que habiendo sacado uno de lima, saque otro de lima, que va a ser de 1. Y esto va a ser mi nueva probabilidad de sacar un nuevo dulce de lima. ¿Sí? Entonces esto me va a dar un nuevo valor en esta columna, que básicamente va a ser la... Okay. Voy a poner los dólares para que no se muevan. Perdonen ustedes. Perdonen, pero tampoco sé cómo hacerlo en Mac, así como se hace en Windows, mucho. Si no sería más que sacar. Entonces sería esos mismos valores, lo único es de que ahora estaría elevando a la potencia. Es power de este valor. ¿Sí? Y eso para cada uno. Power de este valor. Y ahí empieza a variar. Y como les decía, lo que me llega de esto es que no es que estemos adivinando, sino que el puro proceso estadístico de la probabilidad es lo que nos va a hacer encontrar lo siguiente.
Listo, es de 0.33. Entonces esa es la probabilidad de obtener un segundo de Lima, dado que ya encontramos un dulce de Lima. Ahora lo que nos toca encontrar es la probabilidad de tener un nuevo dulce de Lima, dado que nos encontramos en H sub 1. Entonces, esto va a ser igual a... ¿Cuál es la probabilidad de sacar un dulce de Lima, dado que nos encontramos en H sub 1? Va a ser igual a la probabilidad de estar en H sub 1 multiplicado por 0 multiplicado por 0. Que ahí nos va a seguir dando 0. ¿Sí? Más la probabilidad de que estando en H sub 2 saquemos un segundo dulce de Lima. Eso va a ser 0.2 multiplicado por 0.25 por 0.25. Entonces esto va a ser igual a 0.2 multiplicado por 0.25 a la 2. ¿Cuál es la probabilidad de que nos encontremos un segundo dulce de Lima, dado que estamos en H sub 3? Va a ser igual a la probabilidad de estar en H sub 3, que es de 0.4 multiplicado por 0.5 por 0.5. Entonces esto va a ser igual a 0.4 multiplicado por 0.5 por 0.5, que va a ser como elevarlo al cuadrado. La probabilidad de estar en H sub 4 y de encontrar un segundo dulce va a ser igual a la probabilidad de estar en H sub 4, perdón, H sub 4 es esto, multiplicado por la probabilidad de sacar un segundo dulce estando en H sub 4. ¿Y cuál es la probabilidad de obtener un dulce estando en 5, de obtener uno de Lima? Va a seguir siendo 1, ¿va mucha? No, aquí que nos va a cambiar, perdón. Va a ser de 0.1 por power de 1 elevado a la potencia de donde estamos. Ok, ahora va a ser de 0.1. ¿Cómo va a variar entonces ahora mi hipótesis a posterior? Esto va a ser igual a la probabilidad de estar en H sub 1, esa no va a cambiar. Multiplicado por la probabilidad de obtener un segundo dulce de Lima en esa bolsa, multiplicado por el tener, por la probabilidad de sacar un dulce de Lima. Entonces eso nos va a dar como resultado, perdón, 0. ¿Qué nos va a dar como resultado acá? Aquí quedamos que lo que no cambiaba era el azul. ¿Sí? Entonces ahora cambia a 0.007. Significa que se redujo la probabilidad de que estemos ahí. Estando aquí es este el que no va a cambiar. Y ahora, yo creo que aquí estoy utilizando mal esto. Está bien. La probabilidad de que nos encontremos en la bolsa de 50% cambia, ¿sí? Ahora se reduce esa probabilidad. La probabilidad de que estemos en una bolsa donde hay 75% lima y 25% cereza, se reduce también
y la probabilidad de que estemos en una bolsa que sea solo de cereza, sí que se reduce, creo que hay algo aquí que está mal. Ok, acá tenemos la corrección de las fórmulas. Lo que ocurría era de que cuando íbamos a calcular la probabilidad de tener un dulce de cierto sabor en una bolsa en específico, resulta que nuestra multiplicación no debiese de tomar en cuenta a la bolsa, porque ahí ya estamos calculando la probabilidad cuando ya nos encontramos en la bolsa. Entonces, si yo ya estoy en esta bolsa y quiero saber cuál es la probabilidad de sacar un segundo dulce de lima, entonces lo que hago únicamente es multiplicar la probabilidad de sacar un dulce de lima por la probabilidad de sacar un dulce de lima, ¿sí? Pero ya no es necesario que lo multiplique por la bolsa, porque acá lo que estoy determinando es cuál es la probabilidad de sacar un segundo dulce de lima, dado que ya me encuentro en H sub 1, ¿sí? Entonces nuestra fórmula se convierte únicamente en calcular la potencia del valor anterior. De esa manera encontramos cuál es la probabilidad de sacar dos dulces de lima consecutivos para cada una de las bolsas. En el caso de H sub 2 sería multiplicar 0.25 por 0.25, lo cual da como resultado 0.0625. La probabilidad de sacar un segundo dulce de lima, dado de que estoy en H sub 3, es de 0.5 por 0.5. Y la probabilidad de sacar un segundo dulce de lima para H sub 4 es de 0.75 por 0.75, porque ya estoy en H sub 4. Y la probabilidad de sacar un segundo dulce de lima en H sub 5 va a ser de 1. Entonces, teniendo ya estos valores, puedo aplicar nuevamente el teorema de Bayes, que es ahí sí estaba bien la fórmula como la habíamos indicado, y entonces van a empezar a variar los valores, ¿sí? Por ejemplo, la primer bolsa que es 100% dulces de cereza. Desde que sacamos el primer dulce de lima, Bayes lo descartó. Dijo, mire, esa no puede ser, su probabilidad se reduce a 0. En el caso de que sea 75% cereza y 25% lima, si ustedes el segundo dulce que sacan es lima, entonces se reduce la probabilidad de que se encuentren en una bolsa de que tenga solo el 25% de lima. Entonces pasa de un 0.2 a un 0.1 y de ese 0.1 después se va a mover a un 0.03. Se está aproximando a 0. O sea, cada vez hay menos probabilidad de que nos encontremos en esa bolsa. Y si en dado caso es de 50% y 50%, entonces la primera vez que la saqué mantenía la misma probabilidad de que fuera esa bolsa. Ya cuando saqué un segundo dulce de lima, y no fue uno de cereza, porque en teoría si fuera 50% tendría que estar sacando uno de lima, uno de cereza, lima, cereza, lima, cereza. Entonces ya la probabilidad se empieza a reducir un poquito, si se dan cuenta, pasa de un 0.4 a un 0.3. Si vamos a la cuarta hipótesis, que es donde tenemos una bolsa del 75% lima y el 25% cereza, entonces resulta que esa se incrementa un poquito más porque es así como que, mire, si ya sacó 2 de lima, significa de que es probable de que su bolsa tenga un 75% de dulces de lima, ¿sí? Entonces es probable que sea una bolsa de esas. Y si queremos hacer lo mismo con el dulce, con la quinta bolsa, con la quinta hipótesis, que es la bolsa que tiene todos de lima, entonces si se dan cuenta se sigue incrementando así firme. Va de un 0.1 a un 0.2, de un 0.2 a un 0.3. Ok. Y ya salió la gráfica. Entonces lo que tenemos en la gráfica es este comportamiento. Y era lo que les quería enseñar, que se ve así bien chilero. H sub 1 es la bolsa donde es de cereza, ¿sí?
Entonces, H sub 1 es este color azul. Hicimos ahí un pequeño cambio de colores. Entonces, si estamos en H sub 1, que es la bolsa que es 100% cereza, entonces, cuando no hemos sacado ningún dulce, su probabilidad es de 0.1, pero cuando sacamos el primer dulce y resulta ser de lima, se va al suelo, porque no puede ser una bolsa de ese tipo. Y así se va a mantener. La bolsa 2 es un 25% lima, un 75% cereza. Entonces empezó en un 0.2, es la línea anaranjada. Si cuando yo saco el primer dulce de lima, entonces sería demasiada casualidad de que nos hubiera salido en una bolsa que tiene esas proporciones de dulces el primer dulce de lima. Entonces se le resta probabilidad, se va bajando su probabilidad. Y si el segundo vuelve a salir lima, nuevamente, como les decía, por sus proporciones, pues es improbable que eso ocurra, entonces baja todavía más su probabilidad. Entonces, si nosotros seguimos sacando dulces de lima, esta probabilidad del H sub 2 se va a empezar a pegar a cero, ¿sí? Porque no va a ser probable que estemos en esa bolsa. ¿Qué pasa con H sub 3? H sub 3 es la línea gris y es la que tiene 50-50. Cuando no hemos sacado ningún dulce, está bien, su probabilidad es del 0.4. Si sacamos un dulce de lima, pues la probabilidad dice que si tengo dos dulces, entonces pues, es 50% de que salga de uno y 50% de que salga del otro. Entonces la primera vez que lo saco, pues está bien, sigue igual. Pero la segunda vez que yo lo saco, resulta que ese cambia y empieza a bajar. Porque ya es así como que si tengo 50% de lima y 50% de cereza, ¿por qué me salieron dos de cereza, dos de lima juntos? Tuvo que haber salido uno de cereza y uno de lima, ¿sí? Entonces baja un poquito, no se está acercando a cero todavía, pero bajó un poquito. En el caso de H sub 4, que es en donde hay un 25% de cereza y un 75% de lima, cuando se saca el primero de lima, es así como que, puede ser, porque hay las proporciones de esa bolsa es que ahí va a haber un 75% de lima. Si saco un segundo de lima, entonces me incremento otro poquito más, porque es probable que me encuentre ahí, y por ahí vamos. Y el caso 5, que es donde es 100% de lima, entonces empieza con un 0.1, saco el primer dulce, ¿sí? Y como la bolsa es toda de lima, entonces la ley va a ir para arriba. Si saco el segundo dulce de lima, entonces ese se sigue incrementando porque ya saqué otro de lima. Y ese va a ir siendo su comportamiento siempre que saquemos dulces de lima, ¿sí? Entonces, si se dan cuenta acá, el aprendizaje por medio de Bayes está evaluando todas las hipótesis, ¿sí? No está evaluando solo la mejor o la que mayor probabilidad tenga, sino que está evaluando todas. Conforme vayamos populando cada uno de estos valores, van a ir viendo ustedes cómo varía esta gráfica y se van a dar cuenta que nuestro agente va a ser capaz de responder si se encuentra en una bolsa de H sub 1, H sub 2, H sub 3, H sub 4, H sub 5 en función del dulce que se está abriendo, ¿sí? Y no solamente eso. Una vez que él ya haya establecido por dónde va la hipótesis correcta, nos va a poder predecir cuál puede ser el siguiente sabor que se va a destapar de esa bolsa de la cual ha estado alimentando al algoritmo. Y es así como esto va a simular ese aprendizaje por medio de procesos estadísticos. ¿De acuerdo? Entonces no les quería dejar la duda de esto más tiempo, entonces le dediqué un poquito más y pues ahí está. Entonces la próxima semana continuamos y que tengan una bonita tarde.